Antes de convertirse en uno de los líderes más poderosos del mundo, Vladimir Putin casi no era conocido por la mayoría de los rusos. No empezó como un político famoso. Tampoco tenía una larga experiencia en campañas políticas ni liderando un gran partido político. La primera gran parte de su vida la pasó en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Y para entender cómo llegó tan rápido a la posición más alta de Rusia, hay que regresar a la época en que este país era muy diferente. Vladimir Putin nació en Leningrado, la ciudad que ahora se llama San Petersburgo. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado y se graduó en 1975. Después de eso ingresó a la KGB. La KGB era la principal agencia de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética. Su trabajo era recopilar información secreta, vigilar a quienes se consideraban amenazas para el gobierno soviético y realizar operaciones de inteligencia dentro y fuera del país. No fue por accidente que Putin llegó a este trabajo. Desde joven ya estaba interesado en el trabajo de inteligencia. En los años siguientes se entrenó como oficial de inteligencia antes de ser enviado a Alemania Oriental en los años 80. En ese entonces, Alemania todavía estaba dividida en dos países. Alemania Occidental era aliada de Estados Unidos y Europa Occidental, mientras que Alemania Oriental estaba bajo el sistema comunista y era una aliada cercana de la Unión Soviética. Aquí fue asignado Putin en la ciudad de Dresde, en el este. No formaba parte de los oficiales más famosos, ni de los de más alto rango del KGB. Pero el tiempo que pasó en Alemania Oriental fue importante porque pudo ver de cerca cómo funcionaban las operaciones de inteligencia en medio de la Guerra Fría. El trabajo de los oficiales de inteligencia soviéticos incluía buscar información, establecer contactos y vigilar las actividades de los países del otro bando de la Guerra Fría. Pero mientras Putin trabajaba en Dresde, Europa estaba cambiando rápidamente. Los gobiernos comunistas en Europa del Este se estaban debilitando y los manifestantes que pedían cambios se estaban fortaleciendo. En 1989 cayó el muro de Berlín, un gran símbolo de que la división de Europa durante la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Pocos años después, la propia Unión Soviética colapsó. En 1991, la URSS llegó a su fin y sus antiguas repúblicas se convirtieron en países independientes. Para millones de rusos, no se trataba simplemente de un cambio de nombre del país. Desapareció el sistema político y económico al que estaban acostumbrados. El antiguo poder de Moscú en el mundo también se debilitó rápidamente. Vladimir Putin regresó a Leningrado antes de que colapsara por completo la Unión Soviética. Dejó el servicio activo en la KGB y entró al gobierno local. Se convirtió en asistente cercano de Anatoly Sobchak, un profesor de Derecho que se convirtió en alcalde de San Petersburgo. Esto fue un gran cambio en la carrera de Vladimir Putin. Pasó del mundo de la inteligencia, pasó a la política y la administración gubernamental. Al mismo tiempo, Rusia estaba pasando por una transición muy difícil. Estaba intentando pasar de una economía comunista a un sistema más basado en el mercado. Muchas empresas propiedad del gobierno fueron privatizadas. Cambió el sistema de precios y negocios y hubo un gran caos en la economía. Para muchos rusos comunes, el cambio no trajo de inmediato una vida mejor. El valor de sus ahorros cayó. Muchos perdieron sus trabajos, la pobreza aumentó y la brecha entre ricos y pobres se amplió. Incluso la esperanza de vida del país cayó drásticamente a principios de los años 90. Mientras tanto, hubo un pequeño grupo de empresarios que se enriqueció mucho. Esto sucedió mientras se vendían o transferían a propiedad privada los bienes que antes eran del Estado. Ellos son algunas de las personas que más tarde serían conocidas como oligarcas, empresarios extremadamente ricos que también llegaron a tener una gran influencia en la política y los medios de comunicación. Para muchos rusos, los años 90 no solo fueron una época de nueva libertad, también fue un tiempo de incertidumbre, corrupción, crimen y la pérdida de la estabilidad que tenían antes. Y mientras todo esto sucedía, poco a poco Putin iba ampliando su experiencia y conexiones dentro del gobierno. En 1996, Sobchak perdió las elecciones en San Petersburgo. Después de eso, Putin se mudó a Moscú. Aquí comenzó un ascenso muy rápido en su carrera. Consiguió un puesto en la presidencia. Esto fue durante la administración de Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia post-soviética. En el Kremlin, Putin no se convirtió inmediatamente en una figura pública importante. La mayoría de los rusos todavía no lo conocían, pero dentro del gobierno le fueron otorgando cargos cada vez más importantes. Poco a poco se fue acercando al centro del poder. En 1998 fue nombrado director del FSB. El FSB es la principal agencia de seguridad interna de Rusia y uno de los principales sucesores de la antigua KGB.
En solo unos años, el exoficial de inteligencia que trabajaba en San Petersburgo llegó a liderar una de las agencias de seguridad más poderosas del país. El ascenso de Putin también coincidió con un momento en que Rusia volvía a enfrentar grandes problemas. En 1998, el país fue golpeado por una grave crisis financiera. La confianza de los inversionistas se debilitó. Bajaron los precios del petróleo y de otras materias primas importantes para los ingresos del país. Y al gobierno le costó trabajo pagar sus deudas. En agosto de 1998, Rusia incumplió parte de su deuda interna y el valor del rublo cayó drásticamente. Los precios de muchos productos subieron y el valor del dinero y los ahorros de la gente común volvieron a disminuir. Para muchos rusos que llevaban años sufriendo desde la caída de la Unión Soviética, esto fue otro gran golpe. Y mientras el público se cansaba cada vez más del caos de los años 90, la administración de Boris Yeltsin también se debilitaba. Yeltsin ya era mayor, tenía problemas de salud y la confianza en su gobierno seguía disminuyendo. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera seguir al mando tras su salida. Había muchos nombres más conocidos en ese entonces que Vladimir Putin. Pero dentro del Kremlin, la posición del exoficial de la KGB estaba fortaleciéndose rápidamente. En menos de una década después de la caída de la Unión Soviética, Putin pasó del gobierno local de San Petersburgo a la parte más alta del sistema de seguridad y político de Rusia. Aún no era presidente. Tampoco era conocido por la mayoría del país. Pero al llegar 1999 estaba a punto de ocurrir una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la dirección de Rusia. Para 1999, Boris Yeltsin ya estaba listo para buscar a alguien que pudiera reemplazarlo. Su gobierno tenía muchos problemas. La economía era débil y la confianza de la gente era baja. En medio de esto, un hombre de repente surgió desde dentro del mismo Kremlin. El 9 de agosto de 1999, Yeltsin nombró a Vladimir Putin como primer ministro interino de Rusia. Para la mayoría de los rusos, Putin seguía siendo casi un desconocido. Era conocido dentro del gobierno y los servicios de seguridad, pero no era un político famoso que hubiera estado mucho tiempo en la televisión ni que hiciera campaña por todo el país. Por eso, en ese entonces, era una gran incógnita cómo alguien que no era muy conocido por el público podría convertirse en candidato presidencial. Pero solo unas semanas después de convertirse en primer ministro, la situación en Rusia cambió de repente. En septiembre de 1999, una serie de fuertes explosiones golpearon edificios residenciales en Rusia. Uno de los primeros grandes ataques ocurrió en Boyansk, una ciudad en Dagestán, al sur de Rusia. Luego siguieron dos explosiones en Moscú. Uno de los edificios de apartamentos quedó casi completamente destruido mientras los residentes dormían. Después de esto, otra explosión ocurrió en Volgodonsk, en el sur de Rusia. En total, casi 300 personas murieron en la serie de ataques. De repente, todo el país sintió un miedo intenso. No fue un campo de batalla el que fue atacado. Fueron viviendas comunes las que fueron destruidas con explosivos. Por eso, muchos rusos temieron que eso también pudiera pasar en su propio departamento o vecindario. Las autoridades rusas culparon a los militantes conectados con el Cáucaso del Norte y Chechenia. Chechenia es una pequeña región en el sur de Rusia que ha estado luchando durante mucho tiempo por una mayor autonomía frente a Moscú. Unas semanas antes de los atentados contra edificios de apartamentos, también entraron en la vecina Dagestán combatientes armados provenientes de Chechenia, liderados por Shamil Basayev e Ibn al-Yatab. Así que cuando ocurrieron las explosiones, el gobierno rápidamente lo relacionó con el creciente problema de seguridad en la región. Pero hay un suceso que hasta hoy sigue siendo controversial en toda la historia. El 22 de septiembre de 2016, hubo residentes en la ciudad de Ryazán que vieron a personas sospechosas llevando grandes sacos al sótano de su edificio de apartamentos. Llamaron a la policía y encontraron los sacos junto con un dispositivo que parecía poder usarse para una explosión. Al principio, las autoridades locales dijeron que habían evitado otro posible ataque, pero al día siguiente el FSB dijo que solo era un ejercicio de seguridad y que el contenido de los sacos no era una bomba real. También se supo que las personas involucradas eran agentes del FSB. Por esto surgieron preguntas y acusaciones sobre el incidente de Ryazán y también sobre otros atentados con bombas en edificios de apartamentos. Hay críticos e investigadores que dudaron de la explicación oficial, mientras que el gobierno ruso seguía negando que el FSB tuviera algo que ver con las verdaderas explosiones. No hay evidencia clara que demuestre que el gobierno ruso planeó los atentados con bombas en edificios de apartamentos. Por eso, este tema sigue siendo controversial. Lo que sí es claro es que los ataques tuvieron un gran impacto en Rusia.
Junto con el miedo al terrorismo, aumentaron los llamados a una respuesta militar más fuerte en Chechenia. Aquí fue donde el público empezó a conocer el estilo de Putin. Él se mostró como un líder dispuesto a usar la fuerza para devolver el control y la seguridad al país. En el otoño de 1999 comenzó la operación militar a gran escala de Rusia en Chechenia. Esto marcó el inicio de la Segunda Guerra de Chechenia. El ejército ruso utilizó ataques aéreos, artillería y fuerzas terrestres para combatir a los separatistas y combatientes islamistas. Gran parte de Chechenia, incluida su capital Grozny, experimentó intensos combates y destrucción. Muchos civiles murieron o se vieron obligados a huir. Sin embargo, dentro de Rusia, la popularidad de Putin aumentó rápidamente. Para muchos ciudadanos cansados de la inestabilidad de los años 90, su enfoque firme parecía lo opuesto al gobierno débil y caótico al que estaban acostumbrados. Mientras aumentaba el apoyo a Putin, el mandato de Yeltsin se acercaba a su fin. El 31 de diciembre de 1999, Rusia se sorprendió cuando Boris Yeltsin renunció repentinamente como presidente. Según la Constitución rusa, el primer ministro Vladimir Putin se convirtió en presidente interino. En solo unos meses, el hasta entonces casi desconocido funcionario de seguridad estaba en la posición más alta del país, pero aún necesitaba ganar las elecciones para quedarse allí. El 26 de marzo de 2001 se celebraron las elecciones presidenciales. Putin ganó en la primera ronda con más del 52% de los votos. A la edad de 47 años se convirtió en presidente electo de Rusia. Gran parte de su rápido aumento en popularidad estuvo relacionado con su dura respuesta en Chechenia y con su promesa de restaurar el orden después de la caótica época de los años 90. Pero solo llevaba unos meses como presidente cuando llegó la primera gran prueba para su liderazgo. El 12 de agosto de 2000, la Marina rusa estaba realizando un gran ejercicio militar en el mar de Barents, una fría parte del océano Ártico al norte de Rusia. Incluía al Kursk, uno de los submarinos nucleares más grandes y modernos de Rusia en ese tiempo. Mientras el Kursk se preparaba para lanzar torpedos de entrenamiento, ocurrió una explosión dentro del submarino. Casi 2 minutos después, siguió una explosión aún más fuerte. El Kursk se hundió y cayó al fondo del mar. Había 118 tripulantes a bordo. No quedó claro de inmediato para el público cuán grave era la situación. La operación de rescate se retrasó y la Marina rusa intentó entrar al submarino varias veces sin éxito. Otros países ofrecieron ayuda, incluyendo a Gran Bretaña y Noruega. Pero al principio, Rusia no aceptó de inmediato la asistencia extranjera. Una de las razones es que la tecnología militar dentro del submarino es sensible y desde hace tiempo el ejército ruso ha sido cauteloso al dar acceso a países de la OTAN. A medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de rescatar a alguien se hacía cada vez más pequeña. Cuando finalmente se permitió que los buzos noruegos ayudaran y abrieran una parte del Kursk, ya no encontraron a nadie con vida. Más tarde se supo que algunos marineros habían sobrevivido por un tiempo. Después de las primeras explosiones, lograron llegar a la parte trasera del submarino, pero no tenían una manera segura de escapar mientras estaban bajo el agua. Los 118 miembros de la tripulación murieron. El accidente no fue el único problema de Putin. También hubo mucha indignación por la respuesta lenta y desorganizada del gobierno. Putin estaba de vacaciones cuando ocurrió el desastre y pasaron varios días antes de que regresara a Moscú. Las autoridades rusas también fueron criticadas por la información insuficiente y cambiante que daban al público. Para las familias de la tripulación, fue aún más doloroso no saber de inmediato lo que realmente estaba pasando. Cuando Putin se reunió con las familias de los fallecidos, lo recibieron con enojo y preguntas difíciles. Para un presidente nuevo que prometía devolver la fuerza y el buen gobierno a Rusia, el desastre del Kursk fue una gran vergüenza. Esto mostró que, aunque el Kremlin quería demostrar que el país volvía a fortalecerse, el ejército ruso todavía tenía muchos problemas después de años de falta de dinero, mantenimiento y modernización. Pero no solo los problemas internos de Rusia eran los que Putin tenía que enfrentar. Mientras intentaba fortalecer de nuevo al país, el mapa de seguridad de Europa también estaba cambiando. La OTAN es una alianza militar formada durante la Guerra Fría por Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. Durante la época de la Unión Soviética, el principal enemigo de la OTAN era el Pacto de Varsovia, liderado por Moscú. Cuando cayó la Unión Soviética, la OTAN no desapareció. En cambio, algunos países excomunistas de Europa del Este comenzaron a solicitar ser miembros, y tenían una razón sencilla.
Muchos de estos países estuvieron durante décadas bajo la fuerte influencia de Moscú y no querían volver a esa situación. Para Polonia, Hungría, la República Checa y otros países de la región, ser miembros de la OTAN era una forma de obtener una garantía de seguridad por parte de Estados Unidos y Europa Occidental. Pero para Rusia esto se veía de una manera muy diferente. Muchos funcionarios rusos ven el acercamiento de la OTAN hacia el este como la pérdida de la antigua zona de amortiguamiento de Moscú y la llegada de una alianza militar occidental a su región. En marzo de 1999, Polonia, Hungría y la República Checa se unieron oficialmente a la OTAN. Esto sucedió antes de que Putin se convirtiera en presidente, pero él heredó el problema. Rusia no pudo detener la primera gran expansión de la OTAN después de la Guerra Fría porque su economía y su ejército eran más débiles en comparación con la época de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, Moscú y los gobiernos occidentales todavía intentaban cooperar entre sí. En los primeros años de Putin, la rivalidad entre Rusia y la OTAN aún no era permanente. Putin hablaba con los líderes occidentales y mostraba que todavía era posible una asociación en algunos temas, pero detrás de esa cooperación había un problema creciente. A medida que más antiguos aliados soviéticos querían unirse a la OTAN, en Moscú crecía la sensación de que la influencia y el espacio de seguridad de Rusia seguían disminuyendo. Esta tensión no llevaría de inmediato a un enfrentamiento directo, pero esto se convertiría en uno de los temas más importantes que darían forma a la manera de pensar de Putin sobre Occidente, los antiguos territorios soviéticos y el lugar que eventualmente se convertiría en el centro del mayor conflicto en Europa en muchas décadas: Ucrania. El 29 de marzo de 2004, 7 países más se unieron a la OTAN: Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania. Para Moscú, la adhesión de Estonia, Letonia y Lituania fue aún más delicada, ya que estos 3 países formaban parte de la propia Unión Soviética. Desde la perspectiva de Rusia, la OTAN ahora está más cerca de sus fronteras. Para los nuevos miembros, unirse a la OTAN es una forma de obtener una garantía de seguridad más sólida después de muchos años bajo la influencia soviética. Mientras cambia el mapa de seguridad de Europa, hay otro país que se ha vuelto muy importante en la relación entre Rusia y Occidente: Ucrania. Ucrania es un país grande que se encuentra entre Rusia y Europa Central, y durante mucho tiempo ha tenido lazos económicos, culturales e históricos profundos con Moscú. Pero después de volverse independiente en 1991, también está dividida la opinión de los ucranianos sobre cuán cerca debería estar el país de Rusia y cuánto debería acercarse a la Unión Europea y la OTAN. Esta división se hizo aún más evidente durante las elecciones presidenciales de 2004. Los dos principales candidatos eran Viktor Yanukovych y Viktor Yushchenko. Yanukovych tenía el mayor apoyo en el este y sur de Ucrania y favorecía relaciones más cercanas con Rusia. Por su parte, Yushchenko tenía más apoyo en el oeste y centro de Ucrania y promovía relaciones más cercanas con Europa. El resultado era importante para Putin porque Moscú no quería que Ucrania se alejara completamente de su influencia. Antes de las elecciones, Putin apoyó abiertamente a Yanukovych y visitó Ucrania varias veces. Mientras tanto, la campaña se volvió aún más caótica cuando Yushchenko enfermó gravemente. Posteriormente, los doctores determinaron que había sido envenenado con un alto nivel de dioxina. Sobrevivió, pero su rostro sufrió un cambio drástico. Nunca se comprobó quién estuvo detrás del envenenamiento, por lo que no se pudo atribuir directamente al Kremlin como un hecho comprobado. Al llegar el 21 de noviembre, se realizó la segunda vuelta de las elecciones, porque ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera votación. Las autoridades electorales anunciaron que Yanukovych ganó, pero los observadores internacionales detectaron serios problemas en el proceso, incluyendo presión sobre los votantes, mal uso de los recursos del gobierno e irregularidades en el conteo y la votación. Por eso, cientos de miles de ucranianos se reunieron en Kiev y otras ciudades. Los seguidores de Yushchenko usaron el color naranja como símbolo de su movimiento. Por eso estas protestas se conocieron como la Revolución Naranja. En lugar de usar violencia generalizada contra los manifestantes, la disputa llegó a los tribunales. La Corte Suprema de Ucrania canceló el resultado de la segunda vuelta disputada y ordenó una nueva votación. El 26 de diciembre, el país volvió a votar bajo una supervisión más estricta. Esta vez, Yushchenko ganó y se convirtió en presidente en enero de 2005. Para Putin, lo que sucedió en Ucrania fue muy importante. Esto demostró que la influencia política tradicional de Moscú no era suficiente para mantener a una exrepública soviética cerca de Rusia. El Kremlin también vio cuán fuerte puede ser el impacto de las protestas masivas y los movimientos políticos pro-occidentales en los países cercanos a Rusia. En los años siguientes, el Kremlin se volvió aún más desconfiado de las llamadas revoluciones de color
grandes movimientos de protesta que derrocaron o debilitaron a los gobiernos en algunas exrepúblicas soviéticas. Junto con el aumento de la tensión fuera del país, el control político dentro de Rusia también se está endureciendo. Y en 2006, una muerte en Londres atrajo una gran atención internacional sobre la forma en que el Estado ruso trata a los antiguos miembros que se convirtieron en críticos del Kremlin. Ese hombre era Alexander Litvinenko, un exoficial del FSB que dejó Rusia y se fue a vivir a Gran Bretaña. Después de huir de Rusia, se convirtió en un crítico abierto de Putin y lanzó graves acusaciones contra los servicios de seguridad rusos. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko se reunió con dos hombres rusos, Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun, en el Hotel Millennium en Londres. Poco después, Litvinenko cayó gravemente enfermo tras reunirse y hacer graves acusaciones contra los servicios de seguridad rusos. En noviembre, Litvinenko se reunió con dos personas y poco después se llevó a cabo una amplia investigación pública en Gran Bretaña, la cual concluyó que Lugovoy y Kovtun pusieron polonio en la tetera utilizada en la reunión. Según la investigación, es muy probable que la operación se haya realizado bajo la dirección del FSB y que probablemente fue aprobada por el jefe del FSB, Nikolai Patrushev, y por Putin. En 2021, la Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dijo que hay suficiente base para considerar que Lugovoy y Kovtun actuaron como agentes del Estado ruso. Rusia negó las acusaciones de participación estatal. Mientras aumenta la crítica hacia Rusia desde el exterior, muchos rusos dentro del país ven un panorama distinto. La economía está mejor en comparación con el caos de los años 90. Los precios del petróleo y el gas son altos. Son exportaciones muy importantes para Rusia y la economía creció rápidamente en gran parte de los primeros años de los 2000. Hubo más empleos y los ingresos de muchas familias aumentaron. Millones de personas también salieron de la pobreza en la década siguiente. No solo los altos precios del petróleo fueron la razón, también ayudaron unas finanzas gubernamentales más ordenadas y reformas económicas. Pero realmente fue de gran ayuda para el Kremlin el enorme ingreso proveniente de las exportaciones de energía. Por eso, la Rusia que dirige Putin es diferente al país que heredó de Yeltsin. El gobierno ahora tiene mucho más dinero. Poco a poco se están pagando las deudas. Hubo fondos para el ejército y los programas del gobierno. Y para muchos ciudadanos, el nombre de Putin se asocia con el regreso de la estabilidad después de los caóticos años 90. Mientras su posición dentro del país se fortalecía, también se hizo más evidente su oposición a la dirección del sistema internacional. Esto se vio claramente el 10 de febrero de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Frente a los funcionarios occidentales, Putin criticó la idea de un mundo dominado por una sola superpotencia. También condenó el uso de la fuerza militar sin un acuerdo internacional adecuado. Y mostró que Rusia no acepta un orden global en el que, según Moscú, Estados Unidos tiene demasiado poder. Ese discurso fue importante porque ahora está más claro el rumbo de la política exterior de Putin. Ya no solo busca fortalecer a Rusia internamente, también quiere que Moscú vuelva a tener una voz importante en las decisiones sobre Europa y los antiguos territorios de la Unión Soviética. Pero Putin tiene un problema con su propia constitución. Después de 2 mandatos presidenciales consecutivos, no puede postularse de inmediato para un tercer mandato consecutivo en 2008. Por eso, su aliado político cercano, Dmitry Medvedev, se postuló como presidente. Medvedev ganó, mientras que Putin se convirtió en primer ministro. Formalmente Medvedev era el presidente, pero la influencia política de Putin seguía siendo muy fuerte. Tampoco pasó mucho tiempo antes de que ocurriera otro evento que empeoró aún más la relación entre Rusia y la OTAN. En abril de 2008, los líderes de la OTAN se reunieron en Bucarest, Rumania. Uno de los temas más candentes fue Ucrania y Georgia, 2 exrepúblicas soviéticas que querían acercarse más a la OTAN. No se les otorgó de inmediato un plan de acción para la adhesión, un paso formal hacia la adhesión. Pero la OTAN emitió una declaración muy importante. Ucrania y Georgia serán miembros de la alianza en el futuro. Para la OTAN, cada país tiene el derecho de elegir sus propias alianzas de seguridad. Para el Kremlin esto es otra historia. Georgia está justo en la frontera sur de Rusia, mientras que Ucrania es muy importante en la historia, la economía y la seguridad de Moscú. Por eso, la posibilidad de que estos 2 países se unan a la OTAN fue vista por el liderazgo ruso como un gran problema estratégico. Y solo unos meses después de la cumbre de Bucarest, la tensión en Georgia ya no se mantendría solo en palabras y reuniones diplomáticas. Dentro de Georgia hay 2 regiones separatistas, Osetia del Sur y Abjasia, que desde hace mucho tiempo tienen sus propias autoridades de facto
y una relación cercana con Rusia. Mientras el conflicto entre el gobierno georgiano, las fuerzas separatistas y Moscú empeoraba, se acercaba la primera vez que bajo Putin, Rusia usaría directamente una gran fuerza militar contra otra ex república soviética. Para agosto de 2008, la tensión estalló en Georgia. Osetia del Sur y Abjasia son dos regiones separatistas que la mayoría del mundo todavía reconoce como parte de Georgia. Rusia ha apoyado durante mucho tiempo a las autoridades separatistas en ambas regiones. Cuando el conflicto en Osetia del Sur se intensificó, Georgia envió fuerzas militares. Las fuerzas rusas entraron rápidamente en gran número. El ejército ruso también llegó a otras partes de Georgia. Solo pasaron 5 días de intensos combates antes de que se declarara un alto al fuego. Después de la guerra, Moscú reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes, algo que la mayoría de la comunidad internacional no aceptó. Para las exrepúblicas soviéticas que quieren acercarse a la OTAN, ahora está claro que Rusia está dispuesta a usar la fuerza militar para proteger lo que considera sus propios intereses de seguridad. Pero Putin no solo tuvo problemas fuera del país. En 2011, grandes protestas estallaron en Moscú y otras ciudades después de las elecciones parlamentarias que fueron criticadas por muchas irregularidades. Miles de rusos exigieron elecciones más limpias y un sistema político más abierto. Sin embargo, el parlamento siguió bajo el control de Rusia Unida, y en 2012, Putin regresó como presidente después de 4 años como primer ministro. Al mismo tiempo, la relación entre Rusia y China también se profundizó. Cuando Xi Jinping se convirtió en líder de China, los dos países vieron que tenían muchos intereses en común, especialmente el deseo de tener un sistema internacional donde no solo Estados Unidos y sus aliados occidentales dominen. En los años siguientes, su cooperación se amplió en comercio, energía, diplomacia y actividades militares. Pero para Putin, Ucrania seguía siendo sumamente importante. No solo porque los dos países son vecinos, Ucrania es importante para la historia, la economía y la seguridad de Rusia. Tiene puertos importantes en el Mar Negro, extensas tierras agrícolas y antes era una parte clave de la economía soviética y la industria militar. También son profundas las conexiones culturales e históricas entre Rusia y Ucrania. Pero Ucrania ya es un país independiente desde 1991 y gran parte de su población quiere decidir por sí misma si acercarse más a Rusia o a Europa. En noviembre de 2013, el presidente Viktor Yanukovych se echó para atrás en el plan de firmar un acuerdo político y económico más estrecho con la Unión Europea. Esto provocó grandes protestas en Kiev. Las manifestaciones crecieron y los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad se volvieron más violentos. En febrero de 2014, cayó el gobierno de Yanukovych y él huyó a Rusia. Para el Kremlin, esto fue una gran pérdida de influencia en Ucrania. Poco después aparecieron soldados armados sin insignias claras en Crimea, una península de Ucrania donde también estaba basada la flota del Mar Negro de Rusia. Más tarde, Putin admitió que fuerzas rusas estuvieron involucradas en la operación. En marzo de 2014, Rusia Tonomia anunció la anexión de Crimea a la Federación Rusa después de un referéndum, que se llevó a cabo mientras las fuerzas rusas controlaban la península. La Asamblea General de las Naciones Unidas no reconoció el cambio en el estatus de Crimea y reafirmó la integridad territorial de Ucrania. Después de esto también se intensificó el conflicto en el este de Ucrania. En Donetsk y Luhansk, los separatistas prorrusos declararon sus propias repúblicas y comenzó la guerra contra el gobierno ucraniano. Las fuerzas separatistas recibieron mucha ayuda de Rusia. En julio de 2014, el conflicto atrajo aún más la atención internacional cuando el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado sobre el este de Ucrania. Las 298 personas a bordo del avión murieron. Más tarde, los investigadores internacionales determinaron que el sistema de misiles Buk utilizado en el ataque provenía de una unidad militar rusa. Se establecieron acuerdos llamados Acuerdos de Minsk para intentar detener los combates en Donbass. Pero el conflicto no terminó por completo, y el 24 de febrero de 2022, Rusia llevó a cabo la mayor escalada. Las fuerzas rusas entraron a Ucrania desde varias direcciones, incluyendo Rusia, Bielorrusia y Crimea. El Kremlin lo llamó Operación Militar Especial, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó lo que hizo Rusia como una agresión contra Ucrania
y exigió la retirada de las fuerzas rusas. Moscú esperaba una victoria rápida, pero el gobierno ucraniano no cayó. El ejército ucraniano luchó y recibió un gran apoyo militar, financiero y de inteligencia de Estados Unidos, Europa y otros socios. En lugar de debilitarse, la OTAN se hizo aún más grande. Finlandia se unió en abril de 2023 y Suecia en marzo de 2024. Por esto, la OTAN ahora tiene 32 miembros al mismo tiempo. La relación económica y política entre Moscú y Pekín se hizo aún más profunda. Incluso antes de que comenzara la invasión a gran escala, Rusia y China ya habían declarado una asociación muy cercana. Su relación estratégica cercana continuó en los años siguientes, pero la guerra también mostró que hay problemas dentro del propio sistema ruso. Uno de los mayores ejemplos de esto es el Grupo Wagner, una organización militar privada que Rusia ha utilizado durante mucho tiempo en conflictos donde tiene intereses. Estaba liderado por Yevgeny Prigozhin, quien antes era cercano a Putin. A medida que la guerra en Ucrania se prolongaba, Prigozhin criticó abiertamente al liderazgo militar ruso. En junio de 2023, las fuerzas Wagner se rebelaron. Ocuparon instalaciones militares clave en Rostov del Don y comenzaron a avanzar hacia Moscú. Putin calificó sus acciones como traición, pero antes de llegar a la capital, Prigozhin se retiró después de un acuerdo mediado por Bielorrusia. 2 meses después de la rebelión, Prigozhin y otros líderes de Wagner murieron cuando su jet privado se estrelló en Rusia. La rebelión de Wagner es importante porque mostró que, incluso después de más de 2 décadas en las que Putin construyó un gobierno central muy fuerte, todavía es posible que haya un levantamiento serio, incluso de grupos armados que antes estaban cerca del Kremlin. Sin embargo, Putin se mantuvo en el poder. En general, su viaje desde oficial de la KGB hasta presidente fue acompañado de grandes cambios en Rusia. De ser un país débil y caótico en los años 90, Rusia volvió como una nación dispuesta a usar sus capacidades militares, energéticas y de inteligencia, y la diplomacia para defender su influencia. Pero esto tuvo un gran costo. El ataque a Ucrania profundizó el conflicto entre Rusia y Occidente, amplió la OTAN y desencadenó la mayor guerra en Europa en décadas. Así que la historia de Vladimir Putin no solo trata de cómo obtuvo el poder, también es la historia de cómo el miedo de Rusia a perder influencia, su deseo de volver a ser una gran potencia mundial y las decisiones de un líder ayudaron a moldear uno de los mayores conflictos geopolíticos de nuestro tiempo.